los besos que nun diste y quixiste un viaje. ¿Y dónde van las caricias das al aire? El traballo discográfico que xunta literatura, música y diseño tiene na base un cuento escrito por Gonzalo Pumares y está producido por Marcos Álvarez. Un silencio seco neste hueco onde... Versica ye el primer disco de Versica, que ye un proyecto que ñaz mesmamente con este disco. Trátase de 9 poemas de distintos autores en lingua asturiana y de distintas épocas, a través de los cuales contamos un cuento pa nenos, que bueno, cuenta una historia que ye bien de actualidad, aunque ye un cuento pa nenos. Los poemas trabajamos la música para dar un sentido de unidad a la obra, aunque en cuanto que a estilos hay folk, hay rock, hay pop, hay un poco una amalgama de sonidos. Sí, es verdad que hay una uniformidad de sonido desde el entamo del disco hasta el final. Grabámoslo al final del año 2024 nos estudios Tutu en Corbera y colaboraron una montonera de xente muy potente. ¿Qué más da que al mirarte estremeciera? Que yo fuera la primer vegada que quisiste perder. ¿Y qué más da si al final la vida le da? Dentro de las claves del proyecto Versica como proyecto, el enfoque ye el trabajar textos de poetes, agarrar poemas y hacer canciones. Para nos que ye una parte de la literatura en lengua asturiana que, si bien es verdad que tiene el so público, a veces no llega a la gente que consume música en lengua asturiana. Para nos un poco raro y bueno, entramos a trabajar cantares a partir de distintos poemas. Ya veníamos haciendo, quizás en otros proyectos, los que Marcos y yo coincidimos, con Cerezal, hicimos de algún poema musical y veníamos haciendo de alguna prueba con el tiempo de trabajo y demás, pero ahora la idea es dedicar a la literatura un espacio central dentro del proyecto. Agarramos poemas de distintas épocas, más viejos, de autores más d'anguaño o autores más consolidados, un poco de todo. El nesu de unión y el que nos ayuden, en este caso del primer disco, a contar la historia que queríamos contar. Si alzaste la moneda al aire y no la viste caer, si al mirarte vi el remate de la vida que llevé, si al sentirte faes que quita dentro lo que tuviste. Al final el disco, bien partiendo de lo que es una base folk, una base melódica, una base que digamos que es la que nos nutre originalmente como idea, luego fue ampliándose al traer un montón de colaboradores y colaboradoras que cada uno fue aportando su estilo, ¿no? El hecho de traer, por ejemplo, a un batería como Wilong, que no lo teníamos en mente al principio, pero luego se incorporó al final del proyecto, nos hizo que todo creciera exponencialmente en cuanto a contundencia. Yo, por ejemplo, particularmente, que también vengo de una raíz bastante del rock, también me gustó o quise que las guitarras sonaran muy saturadas. Entonces, al final, creo que tenemos un buen equilibrio entre lo que es lo lírico del folk y la melodía, que es lo que nos nutre, como decía, y la contundencia de lo que es el rock y las bases sonoras que hemos aportado al disco. A nivel producción, el disco fue parido, por así decir, en una habitación, o en dos habitaciones, en la de Gonzalo y en la mía. Siempre, prácticamente ni nos vimos en el proceso, siempre nos íbamos comunicando por teléfono, por WhatsApp, él me mandaba ideas, yo trataba de a esas ideas darle una forma, una estructura, pues eso, en el ordenador, con todos los cacharros, pues ya le poníamos la batería, le poníamos los teclados, bla, bla, bla,
Y eso fue lo que al final llevamos a Tutu, a Sergio Tutu en Corbera, para que puliera un poco todo eso. ¿No? Sergio, digamos, lo que hizo fue mostrarlo al exterior, al público. Nosotros teníamos ya prácticamente todas las ideas que queríamos y él, con su buen hacer, lo que hizo fue pues eso, darle brillo para que sonara como creemos que suena, creemos que tiene un muy buen nivel a nivel productivo.